Recording. Indeed. Sí, Agustín, continuamos. Ok. José. Ok, entonces aquí Jesús se está identificando como Dios y le está hablando, le está diciendo a este joven, a este principal entre los judíos, ¿verdad? Que Él es Dios, es lo que está haciendo. Por eso se detalla se nombra esta historia o esta parte en los tres evangelios exactamente igual. O sea, no hay cambios en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que son los que refieren esta historia. Ahora, claro, la pregunta del joven o de este principal era, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y antes de Jesús contestar eso, primero le contesta lo necesario que es importante para heredar la vida eterna, y era reconocer a Jesús. ¿Quién era Jesús? Eso es lo principal. O sea, si yo no reconozco a Jesús como el Mesías, como el Señor, como Dios, de nada sirve que yo guarde todos los mandamientos. O sea, de nada sirve. Entonces, él primeramente tenía que reconocer al Mesías, tenía que reconocer a Jesús como Dios, como estaba escrito en las profecías. Por eso se le habla el ángel había dicho que le pondrás por nombre Emmanuel. Y Emmanuel significaba, ¿quién se acuerda? Dios. Dios Dios. con nosotros. Dios con nosotros. Con nosotros. El apóstol Juan, cuando empieza a escribir su evangelio, habla de Jesús como el verbo de Dios, que todas las cosas fueron creadas por él y por medio de él, y ese verbo se hizo carne. O sea, que entonces está identificando como el creador, como Dios. Entonces, lo principal que tenía que creer este joven rico era en Jesús como Dios, como el Mesías. Era lo principal, porque de nada iba a servir que guardara todos los mandamientos si no hacía esto. Entonces, eso primero le refiere a esa parte, después le dice, bueno, los mandamientos, ¿sabes? Bueno, claro, él tenía que conocer los mandamientos, era un maestro de la ley. ¿Y cuál fue la respuesta del joven rico? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, todo lo he guardado desde mi juventud. Claro, sabíamos que los mandamientos no solamente eran los 10 de las tablas de la ley, sino que había muchos más mandamientos, eran 613 mandamientos que Dios había dado al pueblo de Israel y que ellos tenían que cumplir y guardarlos. Y era imposible que todos los pudieran guardar al 100%. O sea que este joven rico, por más que quisiera, él siempre iba a fallar en alguno de los mandamientos. Hermano Daniel Afonso, tiene la mano levantada. Sí, yo quería comentar algo, era referente a lo de maestro bueno. Una vez yo leyendo sobre ese versículo específicamente que habla de maestro bueno, normalmente creo que en esos tiempos los judíos, todos los fariseos, cuando le decían a un maestro o a alguien que enseñaba, le decían a alguien que era bueno, es porque era perfecto, era alguien sin pecado. Entonces, como tú dijiste, creo que también es una manera como de acotar de que él está reconociendo a Jesús como Dios, o sea, le está diciendo bueno, no porque se haga, pero tú eres buena gente, sino bueno de que o sea, eres limpio, eres perfecto, eres puro, eres sin pecado, representa, o sea, en ese momento, esa palabra bueno representa eso realmente como en ese tiempo, porque decirle a un maestro bueno significaba eso en ese tiempo, normalmente le decías maestro o lo que sea, pero nadie se consideraba como bueno porque nadie era perfecto. Bueno, eso era todo, gracias. Gracias, hermanito Daniel Afonso. Entonces, claro, eso es cierto. Entonces, claro, los mandamientos, ¿sabes? Ya sabemos que los mandamientos eran 613, que fueron los dados por Moisés o fueron dados por Dios a Moisés, ¿verdad? Para que el pueblo de Israel tenía que cumplirlos. Sabemos que era imposible que los cumplieran todos. El mismo apóstol Pablo, cuando le escribe a los judíos, le decía que eso era imposible que se pudiera cumplir y que la ley fue dada precisamente para eso, para que reconocieran que era imposible que por tu propia obediencia, por tus propios méritos, tú pudieras obtener la salvación, sino que nosotros como pecadores, como personas débiles en cuanto a la carne, siempre vamos a cometer pecado y siempre vamos a necesitar a un Salvador, alguien que nos salve. Y por eso Jesús vino al mundo a morir, porque si Él no hubiera muerto, nosotros estuviéramos condenados, porque Dios como justo en su justicia, Él tiene que condenar al pecado. Pero Dios en su misericordia, Dios no quiere condenar al pecador y por eso vino la gracia. La gracia es el regalo inmerecido de Dios. Dios nos regala la salvación aunque no la merecemos. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó por nosotros. Los méritos de Cristo los obtenemos nosotros, porque Él pagó y derramó su sangre por nosotros. Entonces,
Lo primero que tenía que entender era eso, bueno, que en ese tiempo, en el momento que el joven está preguntándole eso, todavía Jesucristo no había muerto, no había resucitado. Por tanto, ellos como judíos tenían que limitarse a guardar los mandamientos de Moisés, lo que Moisés les dio. Aquí solamente se mencionan, creo que son 6 mandamientos, pero sabemos que eran muchos más. Y el joven dice que todo lo ha guardado de su juventud, y según la condición del mismo joven, a lo mejor era sincero, porque según Lucas, cuando el joven le dice esto, dice que Jesús lo amó. O sea que la pregunta del joven era sincera. Y vemos que él sí le interesaba, no era un reino terrenal. Fíjese que el joven, a diferencia de los mismos apóstoles, ellos estaban pensando que el reino que Jesús iba a establecer era un reino terrenal. Pero aquí el joven no habla del reino terrenal, no habla de un reino terrenal. Él habla cómo hago para heredar la vida eterna. Él está hablando de una eternidad. Y la eternidad, él sabía muy bien que la eternidad no era en el mundo. En el mundo él sabía que tenía un tiempo límite de vida. Y él iba a morir. Pero él estaba preocupado por su condición espiritual. ¿Cómo hago para heredar la vida eterna? O sea, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y su pregunta era sincera, era real, porque si no Jesús no lo hubiera, no, bueno, Marcos menciona que lo amó por lo que le dijo. O sea, por la sinceridad de su pregunta. O sea, realmente él quería heredar la vida eterna y a él le interesaba heredar la vida eterna y por eso él se preocupaba por guardar los mandamientos. ¿Y cuántas personas hacemos lo mismo? O sea, o hacen lo mismo. O sea, realmente son sinceros en querer ir al cielo, en querer heredar la vida eterna. Y creo que la mayoría de las personas quieren eso, quieren heredar la vida eterna y son sinceros y en su conocimiento o en el conocimiento que tienen, en la doctrina que practican, ellos son sinceros, ellos quieren hacer lo correcto, quieren agradar a Dios, a lo mejor de una manera equivocada, pero quieren hacerlo, o sea, son sinceros al obedecer a Dios, como el apóstol Pablo cuando perseguía a la iglesia, él no lo hacía porque era malo o no se consideraba malo. Él lo hacía porque él pensaba que era lo correcto, que era lo que él tenía que hacer para agradar a Dios, porque él tenía que acabar con esa secta que se había levantado en contra del judaísmo, porque era lo que él pensaba. Pero él estaba equivocado, pero era sincero, él le interesaba la vida eterna, él quería agradar a Dios, y este joven rico estaba en la misma condición, quería agradar a Dios, y eso es la condición de muchos, que están convencidos en lo que han creído y en lo que están practicando, y lo hacen sinceramente. Ahora, ¿qué pasó con el joven rico? Como dice Mateo, él no se limitó simplemente a aceptar la respuesta de Jesús. Jesús simplemente le dice, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Bueno, él le menciona cuáles son los mandamientos. Pero él dice, ¿qué más me falta? O sea, todo eso lo he guardado en mi juventud. Ahora, ¿qué más me falta? Como dice Mateo. ¿Qué más me falta? O sea, él quería la perfección. O sea, el interés de él era real. Él quería estar seguro de que iba a heredar la vida eterna, que iba para la eternidad juntamente con Dios. Ese es su deseo. Era un deseo sincero. Entonces Jesús le dice, tú quieres ser perfecto. Quieres ser perfecto. O sea, quieres la perfección. Realmente quieres eso. Realmente te interesa la vida eterna. Realmente quieres con seguridad sacrificar lo que sea para heredar esa vida eterna que tú deseas. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y creo que es Marcos que dice, tomando tu cruz. O sea, no es fácil. No es fácil la condición que Jesús le puso. Uno dice, no, porque él amaba el dinero, ¿cómo se le ocurre? O sea, cambiar el dinero por el reino de Dios. O sea, pero habría que ponerse en los zapatos de ese joven rico. O sea, habría que ponerse en el puesto de él y entender lo que significaba deshacerte de todo lo que tenías, de todo, entregárselo a los pobres, quedarte sin nada y seguir a Jesús tomando tu cruz. O sea, es una decisión muy difícil, una decisión que no era fácil. Y yo imagino que el joven se fue triste, no porque Jesucristo quería que él vendiera los bienes, sino que el interés de él era ir al cielo, era la vida eterna. Él tenía ese interés. Y si él, cuando él pensó o se dio cuenta de que para ser perfecto, él tenía que deshacerse de todos sus bienes, eso lo vio él como una carga demasiado pesada para él. O sea, era demasiada exigencia y él decía, yo no soy capaz de esto. O sea, porque esto me ha costado. O sea, todo lo que yo tengo me ha costado trabajo o me ha costado sacrificio. Entonces no era fácil entregar todo. Y por eso Jesús termina diciendo, que es lo que vamos a ver en el versículo 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente entrarán.
Ahora, ¿por qué difícilmente entrarán? Porque aunque tenemos el deseo de ir al cielo, y sinceramente tenemos el deseo de ir al cielo, porque eso no lo podemos negar, cualquier pregunta de cualquier religión, de cualquier persona que practique cualquier secta o cualquier denominación, tú le preguntas, ¿tú quieres ir al cielo? Y sinceramente las personas quieren ir al cielo, quieren heredar el reino eterno de Dios, quieren ir a la eternidad, eso es sincero. Pero ¿cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos a poner en primer lugar ese reino eterno, esa eternidad o esa vida eterna que Jesús está ofreciendo? ¿Cuántos están dispuestos a poner en primer lugar eso? O sea, estamos dispuestos a sacrificar lo que sea para eso. Tanta importancia le damos a eso para que cualquier cosa que sea necesaria entregarle, entreguemos por heredar el reino de Dios. Entonces ahí está la prueba de fuego, es una prueba de fuego. O sea, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a entregar o dispuestos a perder para ganar aquello? Porque tenemos que perder algo para ganar algo. Entonces Jesús puso a prueba a este hombre. Él era sincero, él quería, pero también le preocupaba el mundo, le preocupaba las cosas del mundo, así como a nosotros. O sea, a mí me dicen, tienes que vender todo lo que tienes, todo, y dar ese dinero a todos los pobres, repartirlo, y sale a predicar. O sea, yo lo pienso, y cualquiera de nosotros haríamos lo mismo. Se lo pensamos y dice, cónchale, es difícil. Pero claro, es una prueba de fuego y es difícil de pasarla, es muy difícil. Pero Dios desea que seamos sinceros en nuestra fe, realmente, en lo que hemos creído y en lo que deseamos. O sea, realmente nuestro deseo es firme, es el deseo que tenemos en nuestro corazón de verdad, o dudamos muchas veces. Entonces es importante eso. Entonces Jesús dice, más fácil, cuando vio al hombre entristecido, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, ¿cuán difícil entrará un rico en el reino de Dios? ¿Cuál es el reino de Dios? O sea, para entrar en el reino de Dios, ¿dónde tenemos que estar? Tenemos que ir a la iglesia, ¿verdad? Si yo no estoy en la iglesia, no puedo entrar al reino de Dios, porque cuando entro a la iglesia estoy entrando al reino de Dios. O sea, tengo que pasar por la iglesia, o sea, tengo que entrar a la iglesia. Ahora, si uno hace una estadística en la iglesia o un censo en las iglesias de Cristo de todo el mundo, ¿cuánto porcentaje de personas de pocos recursos hay y cuánto porcentaje de personas de muchos recursos o ricos hay en la iglesia? Y ahí podemos ver, por lo menos que yo sepa, la gran mayoría de las personas que están en la iglesia, en el reino de Dios, son personas de pocos recursos económicos. Son de personas de pocos recursos económicos. Ahora, ¿por qué hay más personas de pocos recursos económicos en la iglesia que personas de muchos recursos económicos en la iglesia? ¿Cuál es esa razón? Porque alguien que es rico o tiene mucho dinero, no se le hace más difícil aceptar el mensaje del evangelio o por lo menos escucharlo. Porque el problema es que ni siquiera lo escuchan o no lo quieren escuchar. En Canadá, cuando estuvimos en la iglesia de Cristo allá en Montreal, bueno, yo creo que lo he contado, ¿no? Que los hermanos me decían que era muy difícil predicar el evangelio allá en Montreal, porque yo le decía, ¿por qué? Porque aquí la gente no tiene necesidad de nada, ni siquiera de Dios, porque tiene de todo. O sea, cuando tú estás satisfecho y tienes todo lo que tú necesitas, tú no tienes necesidad de nada. Y cuando llamo nada es ni siquiera de Dios. Fíjese al contrario de este joven rico. El joven era rico, pero le preocupaba su vida eterna. Pero le preocupaba su vida eterna. Él le preocupaba heredar la vida eterna. Y era rico. Pero él sentía la necesidad de Dios. Pero la riqueza pesaba más que su deseo de heredar la vida eterna. Y ese es el problema muchas veces que tenemos en nuestra vida. A veces tenemos la balanza de nuestra vida y vemos que un lado pesa más que el otro. Entonces ahí es donde tenemos que medir cuál es nuestro verdadero deseo, qué es lo que nosotros queremos. Pero la mayoría de las personas que tienen riquezas no sienten necesidad de Dios. No sienten la necesidad de Dios porque no necesitan. Es como dice el dicho, que uno se acuerda de Santa Bárbara cuando llueve, ¿no es así que dice? O cuando truena. Eso es el problema. Y a veces las situaciones de la vida que suceden sirven o Dios las utiliza para eso. Porque a veces vivimos una vida tan cómoda y tan tranquila y tan en paz que
que sentimos que somos autosuficientes y no necesitamos de nada. Pero cuando empiezan a venir los problemas en nuestra vida, escasez o enfermedad o cualquier situación, empezamos a darnos cuenta de que sí necesitamos de alguien que nos ayude. Necesitamos a alguien que nos socorra en esos momentos. Y a veces las aflicciones de la vida, las enfermedades, los quebrantamientos, cualquier situación que podamos estar viviendo, sirve para eso, para que busquemos a Dios. Y Dios a veces se aprovecha de esas cosas o utiliza esas cosas para hacernos despertar. Es como una cachetada que Dios nos da para que despertemos. Dios, cuando utiliza la mano derecha, bueno, es un dicho, pero cuando utiliza la mano derecha, es suave, es tranquilo, es amable, es fácil de llevar, pero cuando Dios saca a la izquierda, duele mucho. Duele mucho y a veces llegamos a la iglesia con mucho dolor, pero llegamos. Y el Dios desea que todos lleguemos a la iglesia, porque el mundo, lo que pasa en el mundo, lo que sucede en este mundo no importa. Lo importante es que lleguemos a la vida eterna, que lleguemos a la eternidad juntamente con Dios. Y es tan importante, o sea, es tan importante la eternidad, la vida eterna juntamente con Dios, es tan importante y tan necesaria que Jesús vino a morir por eso. Jesús entregó su vida por eso, para que nosotros nos salváramos. Así será lo terrible que puede ser la condenación eterna. Es tan terrible que Dios mandó a su Hijo a morir en la peor de las muertes. Y Jesús ahora se lo va a anunciar a sus discípulos en el versículo 31 en adelante. Entonces es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino. Cuando habla de aquí de una aguja, según lo que estuve investigando, no necesariamente es una aguja de tejer o de coser. Es la ventana que tenían las casas en ese tiempo, que tenía forma de aguja. Y claro, un camello era un animal muy grande. No, jamás iba a pasar por una ventana de esa. Y era más o menos eso. O sea, es más fácil pasar un camello que entrar un rico. O sea que es casi imposible. Pues. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Fíjense, vamos a leer en Marcos, que en Marcos está más completa esta historia. Marcos capítulo 10. Me gusta más cómo Marcos lo enfoca. Versículo 23. Dice, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos. Fíjense, ¿a quién le dice esto Jesús? A sus discípulos. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Fíjense, aquí habla de posesión, de quienes tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles. Fíjate, los discípulos se asombraron y entonces, se asombraron, y es normal que se hayan asombrado. Y fíjense, Jesús les vuelve a decir, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Fíjense que aquí cambia la palabra. Ya no es el que tenga, sino el que confía. O sea, el tener no significa que no vas a entrar en el reino de Dios. No significa que por el hecho de que seas rico, no puedas entrar en el reino de Dios. Es difícil. ¿Por qué? Porque confías en las riquezas y cuando yo confío en las riquezas, estoy siendo autosuficiente en mi vida. No necesito nada. Y cuando yo no necesito nada, tampoco necesito a Dios. Eso es lo que pasa, porque confío que las riquezas que yo tengo o las cosas que yo tengo van a ser suficientes para que yo viva una vida tranquila en este mundo. Y no me importa buscar a Dios. Ese es el problema. Entonces, cuán difícilmente entran en el reino de los cielos los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Fíjense el 26. Ellos se asombraron aún más. O sea, aún más se asombraron. O sea, los discípulos, los 12. Aún más se asombraron. Diciendo entre sí, o sea, entre ellos mismos, no se atrevían a decir sobre Jesús. ¿Quién pues podrá ser salvo? Si la pregunta es esa. ¿Quién pues podrá ser salvo? O sea, ¿quién se puede salvar entonces? O sea, porque todos necesitamos tener cosas en el mundo, todos necesitamos algún tipo de bienes y comodidades en el mundo, ciertas cosas para vivir en el mundo. Y todos queremos tener riquezas. El que diga que no quiere tener riquezas, es como dice Juan, le hace el mentiroso. En primera de Juan. O sea, todos queremos tener una mejor comodidad de vida, o sea, una mejor vida, tener una mejor casa, todo, mejores comodidades. Todos deseamos eso en el mundo. Todo lo queremos. Nadie quiere vivir mal. Nadie quiere vivir mal. Nadie quiere vivir con escasez. Todo el mundo quiere vivir bien. Por eso los discípulos se asombran y dicen, bueno, ¿y quién podrá ser salvo entonces? Si el hombre busca eso también. O sea, buscamos eso.
Los patriarcas que encontramos en el Viejo Testamento, en su gran mayoría eran personas ricas, eran personas que tenían muchas posesiones, tenían mucha riqueza. Y con todo y eso, ellos tenían la prioridad de ellos siempre era Dios, no eran las riquezas. Entonces Jesús mirándolos, versículo 27 de Marcos 10, dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible. ¿Qué significa imposible? Que no es posible. O sea, imposible significa que no es posible. O sea, un hombre no se puede salvar. Es lo que está diciendo Jesús. Nosotros no nos podemos salvar solos. Por eso allá en Lucas, aquí en Lucas, cuando empezamos a estudiar, cuando Jesús se le anuncia a los ángeles vienen a anunciar a los pastores el nacimiento de Jesús, creo que el capítulo 3, si no me equivoco. El ángel le dice a los pastores, no tengan miedo, les traigo buenas de gran gozo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador. O sea, Jesús vino a salvarnos. Y por eso Jesús se llama Jesús. Jesús significa Salvador. Aunque es Dios con nosotros, es el Salvador del mundo. Vino a salvarnos. Porque para el hombre es imposible. El hombre no se puede salvar solo. El hombre necesita un Salvador. Más, dice, para el hombre es imposible, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Para Dios es posible. O sea, el hombre no se puede salvar solo. El hombre jamás se va a salvar solo. O sea que sin Dios, sin Jesús, no somos salvos. O sea, si tú no crees en Jesús, si tú no aceptas a Jesús como el Señor, como Dios, tú jamás vas a poder ser salvo, porque el hombre solo, en su propia condición humana, no se puede salvar, aunque guarde todos los mandamientos. No se puede salvar, es imposible para el hombre. El hombre siempre va a fallar por algún lado. El hombre siempre va a tener algún problema por algún lado. No, que están llamando a Marlene. En fin. Para el hombre sí. Dime, hermano. Mientras te interrumpen ahí, cuando yo era joven y bello, estaba recién casados y éramos muy idealistas y no queríamos en la igualdad y las oportunidades y todo eso. Hablábamos con un viejito que nos estaba visitando y yo le decía, mi señora, yo no queremos ser ricos. Y él nos dijo, bueno, ¿ustedes quieren tener hijos? Pues sí. ¿Y quieren que tengan educación? Pues sí. ¿Y quieren comer todos los días? Pues sí. ¿Y quisieran tener un carrito aunque sea viejito? Pues sí. Dice, entonces ustedes quieren ser ricos. Sí me contestó. Es verdad. ¿Quién no? ¿Quién no quiere tener comodidades? ¿Quién no quiere tener un carro, un buen carro, tener esa comodidad? ¿Quién no quiere? Todo el mundo quiere. Ahora, el problema es cuando las riquezas y el mundo te atrae más que Dios. Cuando tú confías más en el mundo, en las riquezas, como decía Jesús, si tú confías más en las riquezas que en Dios, entonces está mal, porque estás poniendo en primer lugar lo que no es Dios, a las riquezas, al mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la palabra de Dios. Así que para el hombre es imposible salvarse, más para Dios no. Para Dios no, y Dios se proveyó de un cordero, como decía ya Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac, ¿verdad? ¿Dónde está el cordero? Dios se proveerá de un cordero. O sea, Dios quería salvarnos, Dios quiere salvarnos, porque para Dios no es imposible. O sea, si uno se va a la lógica, Dios es justo y Dios es juez. Por tanto, si Dios es justo, Dios tiene que condenar. ¿Qué pasa si Dios, siendo justo, deja de condenar al culpable? Dejaría de ser justo. Y Dios no se puede negar a sí mismo. Por tanto, Dios, siendo justo, debe condenar al pecador. Es su obligación, es necesario, porque no se puede negar. Pero así como Dios es justo, Dios tiene misericordia. Dios es misericordioso. Y Dios no quiere condenar al pecador. Dios nos ama a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras fallas. Dios nos sigue amando igual, pero tiene que condenarnos.
está obligado a hacerlo. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué planificó Dios desde antes de la fundación del mundo? Bueno, esta gente que yo estoy creando para que sean mi pueblo santo, para que me adoren, me alaben por los siglos de los siglos, por la eternidad, no se pueden salvar solos. Y yo tengo que condenarlos. Entonces tengo que proveerme de alguien que los salve. Yo tengo que pagar lo que deben ellos en otra persona que sea pura y que sea sin mancha, como el cordero que sacrificaban los judíos, y ahí viene la sombra del sacrificio del cordero en la Pascua, y tiene que ver con Jesús, con el derramamiento de la sangre del cordero, con el derramamiento de la sangre de Jesús. Entonces ahí está la gracia, y la gracia es eso, lo que se proveyó Dios para que nosotros pudiéramos ser salvos. Por eso para Dios no es imposible. Para el hombre es imposible, mas para Dios no. Dios puede proveernos la salvación, aunque somos culpables. ¿Cómo? Enviando a su Hijo, para que pagara en nuestro lugar lo que debíamos nosotros. Y lo pagó de la peor manera, que fue la peor muerte que podía existir en todas las épocas de la humanidad. Una muerte sacrificial, una muerte dolorosa y una muerte humillante. Fue lo peor que puede pasar a un ser humano, le pasó a Jesús. Y lo hizo por nosotros. Y es lo que él viene a decirle a Jesús, a los discípulos después de esta historia del joven rico. Jesús mirándolos, ¿quién podrá hacer? Dice, para Dios todo es posible. Entonces, versículo 28 de Marcos capítulo 10. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué hicieron los apóstoles? Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Fíjense que el apóstol Pedro hasta era casado. Imagino que dejó a su esposa allá en su casa. O sea, él dejó todo y estaba siguiendo a Jesús. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos, tierras por causa de mí, el evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna, que es el punto final que el joven rico necesitaba, la vida eterna. Ahora, no hay nadie que haya dejado todas estas cosas. Ahora, ellos dejaron estas cosas, Jesús los llamó para que los siguieran. Ellos dejaron todas estas cosas para seguir a Jesús. ¿Por qué siguieron a Jesús? ¿Por qué dejaron estas cosas para seguir a Jesús? Porque reconocieron quién era Jesús. Sabían quién era Jesús. Estaban equivocados a lo mejor con el futuro o con las promesas que Jesús les estaba dando acerca del reino. A lo mejor estaban confundidos en eso, pero tenían claro de quién era Jesús. El joven rico también tenía que tener claro quién era Jesús, primeramente. Tenía que entender eso para poder heredar la vida eterna. Entonces, él le dice, no hay ninguno que haya dejado padre, madre, mujer, o hijos, o tierras por mí, el evangelio, que no reciba 100 veces más ahora. Ahora, ¿cuántos de nosotros que hemos seguido a Jesús, que hemos no dejado, porque nosotros realmente no hemos abandonado a nadie para seguir a Jesús, o bueno, por lo menos que yo sepa, sino que a lo mejor hemos sido criticados, hemos sido perseguidos o hemos sido juzgados por el hecho de seguir un evangelio que ellos no conocen o nunca conocieron y que no aceptan por las tradiciones que pueda tener en la vida? Y a lo mejor hemos tenido críticas y hemos tenido muchas cosas por eso, y con todo eso hemos seguido adelante en el camino de Dios. Ahora, ¿qué recibimos nosotros? Hemos dejado todo, ¿y qué recibimos nosotros en este tiempo? Dicen, no recibe 100 veces más ahora en este tiempo. 100 veces más ahora en este tiempo. O sea, si yo dejo mi casa, a mis hijos, a mi mamá, a mi papá, yo voy a tener más 100 hijos, más 100 papás, más 100 mamás. O sea, va a tener más 100 tierras, más 100 casas en este tiempo. O sea, ¿de dónde viene o cómo se cumple esa promesa en nosotros? ¿De qué manera? Dime, Alejandrito. Yo tengo mi casa en Madeira, hermanito, y en Estados Unidos. Exactamente, eso es correcto. Exactamente. Y tienes hermano, y tienes mamá, y tienes papá, o sea, tienes la familia, porque la familia de Dios es así. Es una familia muy grande. Fíjate, este grupo que tenemos nosotros ya no sé cuántos años tenemos ya estudiando, ya yo lo tomo como algo muy familiar, o sea, ya tenemos tanta confianza, ya no hablamos, o sea, porque ya nos convertimos en una familia de verdad, y nos apoyamos los unos a los otros, y estamos pendientes, y oramos unos por otros, y bueno, y hablamos y conversamos, y
Y eso es importante, es una familia. O sea, eso es lo que obtenemos nosotros cuando nos hacemos parte del reino de Dios. O sea, tenemos mucha familia, tenemos muchas casas, tenemos muchas tierras, tenemos todo. Fíjate que cuando nosotros llegamos a Canadá, mi hermano es católico con su esposa. Y nosotros salíamos para la iglesia y los hermanos nos invitaban a salir y salíamos con ellos y después nos traían para la casa de él. Y él eso le llamaba la atención y se extrañaba. Y él hasta le dijo a mi mamá, no, ya ellos tienen amigos aquí. O sea, y eran personas que yo no jamás había conocido en mi vida. Pero el hecho de ser cristianos, el hecho de ser hermanos, era suficiente para que nos tratáramos como familia y nos invitaron a su casa y fuimos a comer y íbamos por la casa del otro y íbamos y nos invitaba también a comer pupusas allá en la casa de una que yo ni conocía El Salvador, que no sabía lo que eran las pupusas y así nos trataron de la maravilla, o sea, con todo ese amor que tú sentías en los hermanos por uno sin haberlo conocido jamás, por el hecho simplemente de ser cristiano, de ser parte de la familia de Dios. Y eso es bonito. Eso es lo mejor que puede suceder en una familia. Que cuando, es como dice el apóstol Pablo, cuando se duele uno, todo se duele, porque somos una sola familia, como parte del cuerpo. Si el dedo le duele, si al cuerpo le duele el dedo, todo el cuerpo está mal. O sea, porque nos preocupamos los unos por los otros. Eso es importante en una familia. Por eso heredamos 100 veces más en este tiempo y después la vida eterna. Y allá vamos a estar todos juntos. No vamos a estar separados en países, ni en regiones, ni en congregaciones. Allá vamos a estar todos juntos. No sé de qué tamaño va a ser el cielo, pero debe ser bien grande para que quepamos todos allá. Jesús dice que fue prepararnos un lugar, fue prepararnos casa en Juan capítulo 14. Y es donde vamos a estar viviendo eternamente con Dios. Dice, pero muchos primeros, versículo 31, serán postreros y los postreros primeros. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús con esto? ¿Quiénes son los primeros y quiénes son los postreros? Dice que los primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Será que se está refiriendo a los judíos y los gentiles? Puede ser, ¿verdad? Porque los primeros, ¿quiénes eran? ¿A quién primeramente se le iba a predicar el evangelio? Al pueblo de Israel. O sea, Jesús vino primeramente por el pueblo de Israel y la predicación empezó con ellos. Y después se fueron uniendo los gentiles al reino de Dios. Pero los judíos, muchos de ellos rechazaron el evangelio, rechazaron al Mesías, teniendo toda la información de los profetas acerca del Mesías. Los gentiles no, gentiles tenían sus dioses paganos, tenían sus costumbres, y muchos de ellos quisieron creer en Jesús, a pesar de que era más difícil predicarle a un gentil que a un judío, porque a un judío tú le predicabas con las profecías y era suficiente, podías mostrarle a Jesús con las profecías y con las profecías que escribieron los profetas, tú podías identificar a Jesús, así como hizo con el eunuco, se me olvidó el nombre, Felipe. Felipe con el eunuco, como hizo Felipe, o sea, cómo identificó a Jesús Felipe al eunuco, leyendo a Isaías 53, ¿verdad? Acerca del cordero que fue sacrificado. Entonces era más fácil predicarle a un judío que a un gentil. A un gentil tienes que empezarle a convencerlo, tienes que empezar por convencerlo de que había un solo Dios, porque ellos creían en muchos dioses y tenían muchos ídolos. A un judío no, un judío ya creía en Dios. Ellos lo que tenían que identificar era Jesús, al Mesías, que era la parte que ellos no habían creído. Entonces, pero muchos gentiles entraron a formar parte del reino de Dios, muchos. O sea, fueron más fácil, o sea, fueron más dados al mensaje de salvación que los mismos judíos, a pesar de que conocían y sabían con las profecías acerca del Mesías. Por eso los postreros serán primeros, los primeros serán postreros. Amor también tiene que ver con el orden de importancia de las personas. Es como los obreros fíjese que en Mateo capítulo 10, Mateo capítulo, Mateo capítulo 19, perdón, Mateo capítulo 20, aparece la parábola de los obreros de la viña, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Creo que no sabemos esa parábola, donde fue el dueño de la viña contratar obreros para su viña. Unos trabajaron 8 horas, otros trabajaron menos, y hay unos que trabajan una sola hora. Y cuando llegó el momento de pagar el salario, él le pagó a todos por igual, porque él a todos les ofreció un denario por el trabajo. Y los que trabajaron una sola hora recibieron también un denario, un denario. Entonces los que trabajaron 8 horas se quejaron y dicen, bueno, nosotros pensábamos que íbamos a recibir más, porque, o sea, los hiciste igual a nosotros.
porque tuvieron menos tiempo trabajando y recibieron lo mismo que nosotros. Y eso puede pasar también, porque el pueblo de Israel era el pueblo que esperaba el Mesías, esperaba a Dios, esperaba la venida del Mesías y el establecimiento del reino y todas esas cosas. Pero ellos fueron, a pesar de que fueron primeros, a lo mejor los gentiles los superaron en eso. Hoy en día todavía los judíos, o muchos de ellos por lo menos, siguen sin creer en Jesús como el Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías hoy en día todavía. Y ese es el problema que ha tenido el pueblo de Israel, que no han creído, o sea, que se les hizo difícil creer en las profecías, a pesar de que Jesús se identificó claramente de quién era él. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Qué hora son? 9:08. Bueno, y vamos a ver también el versículo 31 a 34, donde Jesús anuncia su muerte, pero creo que podemos dejarlo para mañana para que podamos participar todos. Si tienen preguntas o comentarios, pueden hacerlo ahora. Preguntas, comentarios, hermanitos, está todo claro. Más claro que el agua. Sí. Bueno, paro por aquí, Agustín, entonces. ¿Detengo? Sí, sí.